Hola, bienvenidos a una nueva sesión de la materia de software de oficina avanzado. El día de hoy vamos a ver el tema 5, funciones de base de datos. Entonces vamos a empezar con este tema, un poquito de teoría vamos a explicar. Y bueno, en primer lugar vamos a ver qué son las funciones de bases de datos. Bueno, las bases de datos en Excel, pues básicamente son las tablas, ¿no? Básicamente son las que están compuestas por campos, que en este caso son columnas, y registros, que pues son las filas, ¿no? Las cuales van a conformar toda una base de datos o toda una tabla. Vamos a utilizar diferentes herramientas del programa de Excel con diferentes objetivos específicos. También nosotros sabemos que se le conoce como una tabla de datos. Y bueno, algunas de las herramientas de Excel que se aplican sobre base de datos, pues son ordenamientos que ya vimos en la clase pasada, filtros avanzados, básicos, formulario de datos, subtotales, etcétera, ¿no? Son algunas de las herramientas que podemos aplicar sobre una base de datos en Excel. Ahora, ¿cuáles son las funciones de base de datos que tenemos presentes en Excel? Bueno, tenemos varias. Una de ellas pues viene siendo la función b de promedio, que esta función pues nos va a devolver el promedio de las entradas seleccionadas en una base de datos. La función b de contar, pues lo único que realiza es que cuenta el número de celdas que contienen números en una base de datos. B de contar, pues es por lo mismo, pero en este caso cuenta las celdas no vacías en una base de datos. B de extraer, extrae de una base de datos un único registro que cumple con los criterios especificados. B de max, pues devuelve el valor máximo de las entradas seleccionadas de una base de datos. Y la función B de min, pues al contrario, el valor mínimo de las entradas seleccionadas de una base de datos. La función B de producto, pues multiplica los valores de un campo en concreto de registros de una base de datos que cumplen con dichos criterios especificados. Y función B de desves calcula la desviación estándar a partir de una muestra de entradas seleccionadas en la base de datos. La siguiente es la función B de desves P. Esta calcula la desviación estándar en función de la población total de las entradas seleccionadas de la base de datos. Y la función B de suma, pues suma los números de la columna de campo de los registros de una base de datos que cumplen con dichos criterios, ¿no? Y por último, pues B de bar calcula la variancia a partir de una muestra de entradas seleccionadas a partir de una base de datos, que por lo mismo igual la función B de bar P igual calcula la varianza a partir de una población total de entradas seleccionadas de una base de datos. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver con un ejemplo cómo realmente funcionan estas funciones. Vamos a ver algunas de ellas, no todas. Pues acá, por ejemplo, yo tengo pues una tablita que es una pequeña, pues se podría decir una pequeña base de datos, aunque se puede realizar con una tabla mucho más enorme. Yo los voy a realizar nada más para explicárselos, lo voy a realizar con esta pequeña tabla. Acá puse los criterios, ¿vale? Este igual funciona con criterios. Entonces acá yo para los criterios recuerden que es igual, ya sea que copien el nombre de la celda tal cual o escriban el nombre del encabezado, que en este caso edad, igualito, si empieza en mayúsculas igual, sexo, grado, calificación, y si tuviera alguna tilde o algún acento en alguna palabra, pues también debe de llevarla, ¿ok? Bueno, acá vamos a calcular con B de contar en esta parte que nos cuenten aquellos de esos nombres, aquellas edades que tengan 17 años. Se supone que solamente es uno, nos debe de devolver uno. Entonces acá vamos a poner B de contar, le damos tabulador y acá nos pide la base de datos. La base de datos, pues hay que seleccionar toda la tabla, ¿vale? Toda la tabla. Solamente son 3 argumentos que nos piden este tipo de funciones de base de datos. El primero es el rango de la tabla o de la base de datos. El segundo es el nombre de campo, en este caso el nombre del campo. Vamos a seleccionar el de la tabla origen, que es edad, y después nos piden los criterios.
En este caso, el criterio pues vendría siendo edad y 17, ¿no? Entonces, por ejemplo, selecciono los dos, aquí sí selecciono los dos y cierro mi paréntesis. Y por lo tanto, pues me devuelve 1, ¿no? Entonces ahí me contabiliza solamente aquellas edades que tienen en este caso estos nombres, y solamente contabiliza de acuerdo al criterio, nada más hay uno que tiene la edad de 17, ¿sale? Entonces por lo tanto por eso nos devuelve 1. Bueno, ahora vamos a ver la función b de max. Le damos tabulador y nos pide como primer parámetro toda la base de datos, que es toda la tabla. ¿Vale? Ponemos coma, nos pide el nombre del campo. En este caso vamos a obtener la edad máxima igual. Seleccionamos edad, coma, y ahora el criterio. El criterio, pues igual, vamos a decirle que el criterio va a ser el sexo, ¿no? Entonces vamos a seleccionar estos dos, que nos devuelva la edad máxima para aquellos que tengan el sexo femenino. Entonces cerramos el paréntesis y nos devuelve que la edad máxima es 23. Si nosotros acá cambiáramos por M, entonces ahí cambiaría, ¿no? Entonces acá si realmente verificamos para el sexo M, los que tienen mayor edad es 20, entonces como tal sí está devolviendo un resultado correcto. Ahora vamos a explicar la función b de min. B de min es al contrario del b de max, nos va a devolver el valor mínimo. Y acá pues vamos a seleccionar igual. El primer argumento recuerden que es toda la tabla. El segundo es el nombre de campo. En este caso igual vamos a hacerlo por la edad, ¿no? Perdón, en este caso es acá, edad. El criterio igual lo vamos a hacer por el sexo. Cerramos paréntesis. Y aquí nos devuelve el valor mínimo de los hombres, ¿no? Si verificamos, pues realmente es el valor mínimo. Si nosotros de acá cambiáramos una edad, por ejemplo, no sé, el de acá, pusiéramos una edad de 13, ahí cambiaría, ¿no? Entonces como tal, ahí está funcionando nuestra función b de min. Ahora vamos a explicar la función b de suma, ¿vale? Esta función lo que va a hacer es que va a sumar todos los datos o registros de nuestra base de datos. Igual el primer argumento es seleccionar toda la tabla. El segundo es qué es lo que queremos sumar. En este caso yo quiero sumar todas las calificaciones, entonces el nombre de campo es calificación. Y el criterio es que me sume todas aquellas calificaciones que sean del grado 2 nada más, ¿vale? Ese es mi criterio. Cierro paréntesis y me devuelve que la suma de esas calificaciones que son de grado 2, que si nos fijamos, tenemos 1, 2 y nada más, ¿no? Que es 7 y 7, entonces por eso nos devuelve 14, ¿vale? Ahora vamos a ver la función b de promedio, ¿vale? B de promedio. Igual, si se fijan, nos vuelve a pedir el primer parámetro, toda la tabla, el segundo el nombre de campo. En este caso vamos a calcular el promedio de las calificaciones, entonces vamos a seleccionar calificación, coma, y nuestro criterio es que queremos solamente obtener el promedio para aquellos que tienen el tipo de evaluación ordinaria, ¿vale? Seleccionamos nuestros dos celdas para el criterio, cerramos los paréntesis, le damos enter y ahí nos devuelve el promedio, ¿vale? Entonces como tal nada más obtuvo el promedio para estas calificaciones 7, 8, 7 y 7, ¿vale? B de contara, entonces casi es lo mismo, nos cuenta el número de celdas que no están en blanco en el campo columna de los registros de la base de datos, ¿vale? Entonces casi es parecida a la de contara, pero en este caso nos pide a fuerza 3 argumentos, que es toda la tabla, coma, el nombre de campo, que en este caso vamos a contar, por ejemplo, el grado, ¿sale? Perdón, pero es acá, el grado, coma, y nuestro criterio es para aquellos que sean masculinos, ¿no? Entonces le damos enter. Ahorita nos cuenta 5, ¿vale? Entonces ahí nos contó los 5 que son masculinos, 1, 2, 3,
4 y 5, ¿vale? La fórmula B de extraer, bueno, primero es el signo de igual, B de extraer, nos pide igual, primero la base de datos, que es toda la tabla, ¿vale? Coma, el nombre de campo, que en este caso va a ser edad, ¿vale? Vamos a extraer la edad, y el criterio va a ser nuestro código, ¿vale? ¿Qué edad tiene el que tiene el código 15, por ejemplo? ¿Vale? Entonces seleccionamos nuestro criterio, cerramos los paréntesis y ahí nos devuelve que aquel que tiene el código 15 tiene una edad de 18, y realmente pues sí, ¿no? O sea, si nosotros modificáramos el valor del código y pusiéramos 10, nos va a devolver que la edad es de 13, ¿vale? Y bueno, por último la función B de producto, ¿vale? Esto lo que va a hacer es la multiplicación. Entonces, como tal, vamos a seleccionar igual. El primer argumento es toda la tabla. El segundo es el nombre de campo, que en este caso queremos sacar el producto de todos los grados. El criterio va a ser solamente para aquellos que tengan una calificación igual a 8, ¿vale? Y pues cierro el paréntesis. Y como tal nos da 9, ¿vale? Si nosotros verificamos, nos multiplicó como tal aquellos grados donde la calificación se iguala a 8. Nosotros si hacemos ese análisis, 3 por 1, 3 y 3 por 3, 9, ¿vale? ¿Por qué? Porque solamente estos tres valores tienen una calificación de 8. Si nosotros acá le modificáramos la calificación, no cambiaría, ¿no? ¿Por qué? Porque pues al multiplicar 9 por 1, 9, pues nos va a dar el mismo resultado. Pero ¿qué pasaría si por ejemplo acá le pusiéramos un 8? Ahí ya cambiaría, porque ahí ya multiplicamos 9 por 3, 27, ¿vale? Y bueno, pues estas son todas las funciones de base de datos. Espero y les haya servido, y sin más por el momento, pues nos vemos en la próxima sesión.